Empezamos ya, entonces. Sí. Hola, buenas tardes a todos los que estáis conectados Hola. y bueno, a los que después van a unirse a nosotros también les saludo. Muchas gracias por estar ahí, por hacer este club de lectura sobre este tema y con este autor que he tenido el placer de editar y de trabajar con él mano a mano para hacer este libro que creemos que es muy interesante. Además está el estilo de Fernando Martínez Laínez, que es un periodista consagradísimo, que tiene un montón de publicaciones en su haber, que está muy acostumbrado a trabajar con lectores y sabe perfectamente lo que les gusta, pues es muy asequible para todos los públicos. Y bueno, Fernando nos ha escrito un libro que también pensamos que tiene un tema que gustará a todos y es los espías que existían, los espías del imperio, que existían en la España imperial durante, bueno, a partir del siglo finales del XV y sobre todo, bueno, hasta el siglo XVIII abarca. Es un periodo muy, muy importante, justo coincide históricamente con la mayor relevancia de España en Europa y en el mundo. Y la verdad es que hace un libro muy entretenido que se mueve en todas las áreas del mundo conocido, de Europa, donde tenía España influencia, pues las guerras con el norte de África, bueno, ya sabéis, Lepanto, Argel, todas las guerras que hemos conocido contra el turco, que se llamaba antes, también en Sicilia, que era una posesión española, también en el centro de Europa. Ya sabéis que bueno, pues, en los Países Bajos, que eran propiedad del Imperio Español, bueno, pues que hubo la independencia en el siglo XVII, pero ya mucho antes con el Duque de Alba, en fin, todo este contexto que además es gigantesco, porque nosotros lo resumimos aquí, pero es que estaba Inglaterra, Francia, todos los países importantes de la época. Su enemigo principal era el Imperio Español y claro, tejen una red de espionaje y de, en fin, igual que había comercial, también una red comercial y una red política. No hay más que ver, por ejemplo, a los reyes católicos, cómo casaron a todos sus hijos con alguien importante de Europa, pues todo esto se hereda también y avanza hasta el siglo XVIII, que ya es la decadencia del Imperio Español como lo hemos conocido. Es un libro entretenidísimo que cuenta muchísimas anécdotas que nos lleva de una punta a otra del mundo importante de aquellas épocas y yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Entonces ahora os dejo a Fernando, que como digo, un autor con el que he trabajado varias veces y siempre muy a gusto, y os dejo en sus manos para que le preguntéis lo que creáis más interesante o que os llame la atención del libro porque la verdad es que es estupendo. Así que nada, reitero las gracias por acompañarnos, por haber creado este club de lectura que tantas alegrías nos proporciona. Vamos, yo es la primera vez que lo hago con vosotros, pero sí sé que lo hacéis con otras editoras de Espasa y nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Lola. Eh, es un placer. Creo que no hemos tenido ningún club contigo. Ojalá de aquí en adelante sí lo tengamos, pero yo creo que tú y yo nos conocemos. No recuerdo de dónde, pero yo creo que Sí, yo sí sé de dónde, pero es sí. de una Ah, vez, ya, de la comida. exacto, de una Entonces, comida ya, que hicimos con Miguel Ángel Revilla. Sí, eso sí, es. sí, 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 sí. ya creía recordar que sí. Hola, Fernando. Hola, hola, Pepa, ¿qué Es tal? un placer. Tú y yo me parece que nos conocimos, la última vez que nos vimos fue en el Museo Náutico. Y en Úbeda estuvimos también, yo Y creo, una vez. En Úbeda En también. Úbeda, O sea, sí. que es Bueno, un placer volver a leerte. pues nada, pues muchas gracias. Y el primer año que fuimos, Yolanda y yo, creo que Sí, fue. sí, muchas gracias. Sí. Nada, nada, pues bueno, también quería darte las gracias por este libro, porque creo que muchos de nosotros desconocíamos muchos de los hechos que nos relatas en ello y creo que es un libro que todos deberíamos leer, un libro imprescindible para conocer parte de la historia quizás de España, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar a preguntarte, eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la idea de este libro
Porque imagino, digo, que te ha costado una documentación impresionante y mucho tiempo. ¿Y por qué la época de los Austrias? ¿Por qué no? Sí, bueno, en realidad el libro nace de un cierto cabreo al ver que como secuela de la leyenda negra, pues todo esto de la inteligencia española en aquella época, que era muy importante, podríamos llamar la historia oculta, la historia secreta de la España de aquella época, pues a lo largo de mis lecturas y a lo largo de algunos encuentros que he tenido con gente que trata un poco el tema también, pues se ve claro que hay un ninguneo bastante grande, ¿no? Por no decir total, esta faceta, de este aspecto que tiene que ver con la historia de España, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues esto evidentemente pues es otra secuela más de esta leyenda negra y entonces voy a tratar de demostrar que no fuimos tan tontos y que no fuimos tan insignificantes como se nos pretende hacer pasar en esta bibliografía, sobre todo anglosajona y también francesa en gran parte y tal, ¿no? Así es que, bueno, pues el libro este nace de algún modo de esto que te he dicho, de un rechazo, ¿no? De un rechazo a una visión que yo considero injusta. Y de ahí sale un poco, ahí empecé a darle vueltas a la posibilidad de escribir un libro donde se relatara pues que efectivamente tuvimos una inteligencia importante, muy importante o casi la más importante de la época en ese momento, y que además, bueno, pues que hubo grandes éxitos, que hubo a pesar de que los españoles tenemos cierta fama de desorganizados y tal, por la inteligencia hispana de aquella época funcionaba como un reloj y era una inteligencia además muy bien construida, muy bien estructurada y como digo, pues ha alcanzado grandes éxitos, algunos fracasos también sonados y algunas traiciones también sonadas, pero bueno, eso ocurre por desgracia en las mejores familias y en los mejores países del mundo, ¿no? ¿Sabes? Pues sí. Bueno, vamos a empezar a preguntar. Voy a dar paso a Yolanda, que también la conozco. Fernando, qué placer Hola, volver a hola verte. Yolanda, ya me acuerdo, claro, que estuvimos en Úbeda también. Sí. Sí, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? bien, aquí aguantando en la resiliencia esta que dicen ahora. Sí, bueno, dichosos palabras. En fin, que es una alegría y ha sido una alegría leerte. Yo a ti he leído lo último, pues la trilogía de las lanzas, que me lo pasé muy bien. Yo soy muy pro tercios. La verdad es que lo hablamos allí. A mí es una época que me fascina. Y me ha encantado el libro, primero por la cantidad de detalles que cuentas, por esos pequeños, incluso anécdotas que desengrasan un poco, porque está claro que la labor de documentación ha sido brutal. Y lo haces de un modo para que no resulte tedioso, que no sea un compendio simplemente de hechos, de fechas, de lugares, sino que queda muy bien engrasadito, vuelvo a repetir, es muy fácil la lectura. Yo creo que parte de esa leyenda negra es por la puñetera envidia que nos han tenido siempre los perros ingleses y los gabachos, y claro, no podían soportarlo, pero evidentemente con un imperio como era el español, si no había una inteligencia y unos servicios secretos un poco en condiciones, no se hubiera podido mantener. Hay que recordar que los ingleses dicen que Nelson nunca fue derrotado y yo me río bastante que se lo digan a los de Tenerife, que es muy gracioso aquello, todavía está buscando el brazo por allí. Eh, pero bueno, yo te quería preguntar, a mí me ha fascinado la faceta espía, aunque ya conocía de muchos, de Cervantes, de Quevedo, de Juan de Idiáquez, pero ¿tú hay alguno que destacarías a lo mejor por su método de trabajar, por cómo utilizó el Servicio de Inteligencia Español o cómo se benefició de él? Sí, hay un personaje clave ahí, que es Juan de Idiáquez, que lo he mencionado antes. Juan de Idiáquez fue el gran maestro de espías de la época. Él era de origen vasco, nacido aquí en Madrid, y durante mucho tiempo pues, fue el brazo derecho de la inteligencia en la corona, con Felipe II, y además se entendían muy bien entre el rey y él. Y estuvieron muchísimos años. Él quiso incluso retirarse cuando ya empezó a sentir que le flaqueaban las fuerzas y sin embargo el rey no le dejó retirarse, o sea que estuvo hasta el final al pie del cañón y fue el hombre que, digamos, que creó
ese aparato de inteligencia que estábamos comentando antes, y es una figura capital. Yo creo que tiene una gran biografía, por ejemplo, que no se ha escrito, que sería una pena que pasara desapercibida, ¿no? Porque es un personaje que realmente merecería, aunque ya sabes que aquí en España esas cosas se dicen y nunca se hacen, pero sí merecería una serie televisiva o merecería una gran novela histórica o una gran biografía, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que no se nos adelanten los ingleses y la hagan, pero la hagan en contra, como suele ocurrir casi siempre. Casi siempre. Yo lo poco que sabía de Juan Didiáquez, que sabía, pues eso que sucedió a Antonio Pérez, bueno, un poco, pero no tenía conocimiento de tantas cosas como son las que cuentan, y a mí es una figura que me ha fascinado. De hecho, acabo de empezar también una biografía de Bernardo de Gálvez, que aquí en España no le conoce ni el tato, y es que dices, pero ¿cómo es posible que tengamos estos personajazos y estén absolutamente perdidos en el olvido? Que creo que también mucho de eso viene por esa leyenda negra que nos han creado y que encima nos hemos creído, que es lo más triste. A mí es lo que me parece más triste. Claro, es lo más triste. Pues eso yo creo que es lo que habría que reivindicar, ¿no? Personajes como estos que en definitiva también definen una época, ¿no? Porque una persona además como Juan Didiáquez pues define una época. Además él en realidad crea una dinastía, porque luego sus sobrinos y su hijo y tal, pues es gente que también está involucrada en estos temas, también está metida en el aspecto de inteligencia. Es decir, que había casi una especie de vena ahí vocacional, ¿no? Por el asunto bueno, que yo creo que merecería, obviamente, un esfuerzo intelectual mayor, ¿no? Por sacarla, y literario, claro, por sacar a una figura de estas del olvido, claro. Sería un gran libro. Pues dejo paso a mis compis, pero muchísimas gracias por el libro, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por haberlo escrito y muchísimas gracias por estar aquí, porque es una alegría verte, de verdad. Gracias a ti, a ver si nos vemos en Úbeda otra vez. Ojalá, me encantaría, ya lo sabes, que tenemos ahí muchas conversaciones pendientes. Hay un personaje además ahí en Úbeda que lo cito ahí en el libro porque es importantísimo, que es Francisco de los Cobos, el personaje Francisco de los Cobos. que es precisamente y luego otro personaje que es Vázquez de Molina, que quiero recordar que sí, era tío, creo, de Pedro de los Cobos, y ahí crean una dinastía también, en este caso de secretarios relacionados y vinculados a asuntos de inteligencia, pero que tiene Úbeda, Úbeda se convierte en una especie de foco de gente dedicada a esta tarea de inteligencia alrededor de Carlos V, sobre todo, también con Felipe II. Y bueno, pues quiero decir que Úbeda se podría decir que durante un tiempo fue casi el foco del espionaje hispano, ¿no? Fue un centro, sí. Pues mil gracias y mucho éxito con el libro, Fernando, de verdad. Pues muchas gracias. Arsen. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí ando. Encantada de conocerte. Igualmente. Ha sido un placer leer este libro. Yo soy una ignorante total de la historia. Tengo los estudios clásicos de historia que podemos tener más o menos casi todo el mundo. Pero te tengo que dar las gracias por lo bien que se lee. Y como decía Yolanda, es un libro que es muy sencillo de leer y que te hace que te puedas meter en la historia sin ser aburrida, sin parecer que estamos leyendo un libro de historia. Entonces, muchísimas gracias, lo primero por eso. Y nada, que una de las cosas es que me imagino que, bueno, tiene una gran cantidad de documentación que habrás tenido que hacer. Y yo te voy a preguntar acerca de entre los personajes y la documentación, ¿qué te ha costado más escribir? Sobre los personajes, o sea, crear los personajes, hacer la historia, ¿qué es lo que más te ha costado? Más me ha costado la documentación, pero la documentación he tratado de llevarla, como bien has dicho al principio, a un plano muy divulgativo, muy sencillo. Es decir, no me interesaba hacer un libro de historia macizo, con muchas entradillas, con muchas notas, con muchos apéndices. Lo que quería era un libro que se pudiera leer pues casi como una novela, o casi como una crónica, periodística, digamos, como un relato, en definitiva.
Y Lo has entonces conseguido. he tratado de que el libro se lea como un relato, y has visto que en todo el libro no hay una sola nota a pie de página. Hay notas, pero van al final, en el apéndice. Y digamos, el libro, yo lo que quería era que se explicara por sí mismo, sin necesidad de muletillas, ¿no? Así que eso es lo que me he propuesto, hacer un libro eminentemente divulgativo y con marcado carácter de crónica periodística, de relato, ¿no? Porque yo creo que eso sería, para mí, sería el éxito del libro, que se leyera como eso, como un relato al alcance, digamos, de cualquier persona medianamente culta, ¿no? Que sepa simplemente pues, cuáles son las épocas históricas básicas y un poco más. Y de eso se trataba, ¿no? Así que, pues si lo he conseguido, realmente estoy muy contento. Pues la verdad es que sí, muchísimas gracias, porque es lo que te decía. Yo no soy una erudita de la historia, evidentemente, y leerlo es un total placer, o sea, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Belén. Bueno, Fernando, lo que no te he dicho es que casi todos estamos en Madrid, pero hay muchos de fuera. Cuando entre alguien de fuera de Madrid ya te lo iré diciendo, ¿vale? Venga, vale. Venga. Bueno, hola Fernando. Yo estuve en Úbeda, pero no cuando estabas tú. Y tengo que decirte, porque si no mi hijo mayor me mata. Mi hijo mayor es un fan de los tercios, bueno, tiene 28 años, pero lleva leyendo desde los tercios yo creo que desde que tenía 18 o 19. Es un enamorado de esa etapa de la historia y, bueno, pues aquí este morrión no es auténtico. Bueno. Le he regalado casi todos sus libros y hoy cuando le he dicho, digo, mira, Guille, digo, ¿a que no sabes con quién tengo el Zoom? Y me dice, jo, porque estoy teletrabajando, él está en su casa ya, en casa, dice, me colaba en tu Zoom. Bueno, entonces si no te lo digo, pues se enfadaría conmigo, porque es, bueno... Cómo me alegra. Un fan. Daré muchos saludos a tu hijo. Sí, además, gente joven y muy involucrados. Eso es lo que hace falta, gente joven. Con esa época de la historia. Bueno, a mí me ha gustado mucho porque además me gusta mucho la historia y se lee muy cómodo. Sí que yo le he visto como si fuera, pues eso, una crónica, lo que tú comentabas, ¿no? Una crónica periodística con un lenguaje cercano, que te puedes leer un trozo y luego combinarlo y leer otro. Muy cómodo, ¿no? Muy asequible y de lectura fácil, que no por eso es que sea un libro fácil y sin fundamento. A mí me ha sorprendido porque yo siempre he relacionado todo lo de los espías con la época de las guerras mundiales. No sé si por las pelis, por las novelas o por qué. No tenía ni idea, yo no soy tan culta como Yolanda en ese sentido, de que Cervantes y Quevedo y Rubens habían sido espías. Bueno, es que digo, madre mía, o sea, para nada, o sea, ignorancia total. Pero, ¿tú crees que... Es que me apunta aquí la super pregunta. Allí era todo a base de factor humano, ¿no? Pero claro, ahora últimamente ya hemos visto que, o por lo menos las pocas noticias que nos llegan de eso, que es todo más cibernético, ¿no? Un espionaje más cibernético, con la tecnología más por en medio. Ya sé que a lo mejor la pregunta se sale un poco, pero es que tengo mucho interés en esto. ¿Crees que en lo que es el espionaje actual, que supongo que sigue existiendo en todos los niveles, el factor humano desaparece y que queda como relegado ya simplemente pues a algo anecdótico, pues al hacker que entra o algo así, o sigue existiendo como ya desde antes, ¿no? Porque ya vi que nombras a Sun Tzu y todo. Sí, interesante. No, el factor humano sigue, la inteligencia que llaman humana, en inglés el human, que dice, que es la inteligencia de personas, pues sigue existiendo, claro, y sigue siendo, a mi modo de ver, sigue siendo en muchos aspectos decisivo. Lo que pasa es que en aquella época tenía más influencia el factor humano por las limitaciones tecnológicas y las limitaciones de distancia y de espacio de aquel tiempo, ¿no? Imaginemos que en aquel tiempo enviar una carta de Madrid a París o Madrid a Bruselas eran 2 semanas o más, ¿no? Entonces, eso imagínate lo que era, pues eso, enviar un correo pues de Madrid a Constantinopla o de Madrid a Cairo. En fin, estamos hablando de distancias que en muchos casos, cuando se producía ya la información,
pues resulta que ya no se podía utilizar porque ya había transcurrido el hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, en aquella época el factor humano era relevante al 95%, ¿no? Ahora, con las tecnologías actuales, y bueno, y sobre todo, fíjate, el ciberespacio, la telemática, todo esto y tal, estamos ahora mismo, esto que estamos oyendo, todo esto que estamos diciendo, lo están oyendo, si quieren, lo están oyendo perfectamente desde cualquier satélite por ahí a miles de kilómetros, ¿no? Y una conversación normal se puede grabar instantáneamente, prácticamente desde cualquier sitio, ¿no? Las posibilidades en ese sentido son tan enormes que estamos todos muy fichados, ¿no? O sea, pero vamos, fichadísimos. Y en ese sentido, pues la inteligencia humana, la inteligencia de personas, pues evidentemente en muchos aspectos ha perdido, digamos, capacidad porque no es necesaria, digamos, ¿no? Pero aún así, sigue siendo importantísimo porque está lo que se llama el factor de decisión. Al final, la decisión de apretar el botón o no apretar el botón, o la decisión de saber si esto va a ser, si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, depende del factor humano. Es decir, ahí todavía la decisión última depende de las personas. No sabemos si a lo mejor de aquí a unos años ya ni siquiera eso. Pero de momento sí, todavía depende de las personas el último factor de decisión. Y entonces esa capacidad de analizar en un momento determinado si esto, por ejemplo, si se va a declarar la guerra o no se va a declarar la guerra, que solamente lo van a saber 4 personas, pues sí, evidentemente eso no te lo van a dar las máquinas, lo tienen que decidir las personas. Y entonces las personas son las que tienen que saber cuál es la decisión de la otra persona que va a tomar esa decisión o no. Y ahí es donde el factor humano sigue siendo relevante, sigue siendo importantísimo, ¿no? Independientemente de que, como digo, pues ya todo es en el espionaje en ese sentido o la inteligencia en ese sentido, pues claro, ha cambiado muchísimo por esto que te digo, porque ahora mismo ya, imagínate que estamos hablando de las técnicas estas donde se puede reconstruir, se está intentando reconstruir el pensamiento de las personas a base de analizar sus características físicas y sus características ambientales. Es decir, en un momento determinado te están detectando si tú es proclive a hacer determinada cosa o no determinada cosa, simplemente por lo que te están analizando desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Así que bueno, yo quiero pensar y pienso y creo que toda la gente que trabaja más o menos en estos temas sabe perfectamente que el factor humano sigue siendo un factor importantísimo y que sigue siendo decisivo en muchos casos, quizá no en todo, pero en muchos casos sigue siendo decisivo. Pues muchas gracias también por esa labor de divulgación para que esa leyenda negra que está ahí pesando siempre y que me toca las narices un montón, por lo menos ya sea gris y no sea tan negra. Gris claro, a ser posible gris claro. Sí, gris claro, vamos a ver si conseguimos llegar a un beige totalmente algún día. Vale, muchas gracias, de verdad, Fernando. Gracias a ti. Pedro. Buenas tardes a todas, todos. Hola, Pedro. Yo leyendo el libro me daba la impresión de que el tema de la burocracia en España viene de muy, muy lejos, porque tremenda burocracia y tremendo trabajo para el rey, que era al final el que tenía que mirarse todo, ¿no? Era tan complejo como... Claro, de Felipe II, ese fue Felipe II, que luego los otros Felipes no hacían ni caso, se dedicaban a pasárselo bien y tal, tenían los maridos. Pero el segundo sí, el segundo se lo tomó muy en serio, era una mente burocrática total y bueno, pues ya sabéis que tenía amontonados ahí miles y miles de papeles, de informes y tal, y los revisaba casi todo. Eso es una característica muy notable de la inteligencia española de aquella época, y eso lo apuntaba todo se escribía, claro, no había posibilidades de grabar nada por medios electrónicos, ni había posibilidades ni había móviles, ni había teléfonos. Entonces todo la información solamente se podía transmitir de forma oral o de forma escrita. Y entonces en el caso de Felipe II y de aquella época, que además eran muy aficionados a dejarlo todo por escrito, pues claro, ahí hay archivos impresionantes, como el de Simancas,
como el de Roma, que cito ahí, o como el de Bruselas, donde seguramente, uno de los objetivos de este libro era abrir un poco la brecha, ¿no? Pero seguro que a medida que se vayan investigando papeles y se vayan viendo cosas y se vayan revisando archivos, pues saldrán muchísimas cosas que ampliarán el contenido de este libro, ¿no? Tanto en personajes como en situaciones o como en hechos, ¿no? Así que efectivamente sí, la mentalidad de la época era muy burocrática, efectivamente, lo escribían todo lo escribían. Aparte ya de que yo creo que los españoles tenemos una cierta tendencia grafómana ya de por sí, porque aquí escribe todo el mundo ya, y además parece muy bien. Pero es verdad que hay una tendencia muy grafómana española, sí. Pues eso implicaba mucho papel, y mucho papel significa muchas posibilidades de ser interceptada la información, ¿no? O sea, que la lucha era un poco doble. Efectivamente, además, en muchos casos, claro, los correos era la única manera también de comunicarse muchas veces por el correo. Y los correos de la época, en el caso de España, pues el mejor correo que había en la época era el español en aquella época. Lo llevaba la familia Taxis, que de ahí vienen los taxis famosos y tal, que era una familia centroeuropea, y los taxis tenían prácticamente el monopolio del correo durante mucho tiempo, en determinados capitales y en determinadas rutas y tal, pues tenían el monopolio los taxis, que normalmente trabajaban siempre para la corona española, para España. Y en esa historia, pues claro, los correos normalmente, pues cuando transmitían esa información o cuando llevaban información, pues la llevaban a caballo o a veces a pie, ¿no? Pero normalmente a caballo, porque era el medio más rápido en aquella época. También podían llevarlo por barco, pero bueno, por barco todavía era la cosa más complicada. Digamos que el correo normal pues iba a caballo. Y en ese trasiego de correos, evidentemente, pues la inteligencia enemiga, la inteligencia adversaria, pues actuaba, pues, lógicamente, tratando de interceptar a los correos y en muchas ocasiones pues matándolos y asesinándolos y haciéndolos desaparecer y tal. O sea que hay una lucha secreta de correos que fue decisiva en muchos momentos, ¿no? de nuestra historia, que además sería muy bonita de reconstruir también, ¿no? Pero bueno, básicamente era eso. Los correos, había una guerra subterránea, había una guerra de espías, de inteligencia, que se realizaba a través de los correos. Y estos correos, pues como digo, en muchos casos era muy arriesgado, ¿no? Utilizarlos, sobre todo en determinadas rutas, porque sabían además, normalmente cuando un correo de estos era interceptado o lo mataban, pues normalmente siempre habían sido los bandidos los que lo habían hecho, ¿no? Entonces, cuando lógicamente en muchos casos eran las inteligencias adversarias, ¿no? Y luego, claro, estos correos en la mayoría de las veces pues llevaban la información cifrada, ¿no? Pero la información cifrada en muchas ocasiones era relativamente fácil, porque había mentes, aunque no, había mentes muy matemáticas, muy privilegiadas también en aquella época. Bueno, es que, Fernando, yo creo que este libro es que nos ha hecho un poco de pupa, ¿eh? Nos hemos sentido todos un poco espías, yo creo. Bueno, eso es bueno o malo, depende del bando. Es bueno, hombre, eso es bueno. Eso ha despertado curiosidades. Pues seguro que igual que tú te has sentido. Yo, fíjate tú que leyendo el libro yo digo, pero ¿no habrá sido espía Fernando? Y no está. Bueno, eso nunca se sabe. A veces esa respuesta. Ahí está la duda. Sembrado la duda. Ahí. En cualquier caso, si he sido espía no he cobrado, o sea que eso nada, por ese lado nada. Todo por afición. Como Villarejo, nada, ¿no? Lo de nada, Villarejo, todo por afición. Sí. Yo creo que has sido espía, muy espía, cuando has estado investigando para este libro. Bueno, eso sí, a la hora de investigar, hay que ponerse un poco en plan espía, sí, a la hora de investigar un poco, sí, claro, eso sí. Y ya sabes que los periodistas y los espías, en muchos aspectos, coincidimos a veces, ¿no? Y es normal, vas a investigar y a veces incluso pues tienes que mentir un poco para llegar al objetivo de tu investigación, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido, ahí hay un... También un poco detectivesco, ¿no? Claro, efectivamente. Un poco de detective
que va siguiendo las pistas y tirando del hilo. Ahí hay conexiones que mejor no meneallas y no tocarlas. En el club donde estás, en el club Le Carré, ¿tenéis santo y seña? ¿Santo y seña para entrar en el club? Pues mira, todavía no hemos llegado a Santo y Seña, pero ha habido un voluntario que quiere hacer ya carnés y cosas de esas. O sea que, pero bueno, yo de momento me opondré, ya veremos a ver si con éxito. Todo, parece que aquí hay alguien. Hola, que tú puedes intervenir cuando quieras, ¿vale? O sea que no hay problema. Bueno, vamos a empezar o vamos a seguir. Sí, vamos a retomar. Decíamos ayer. Con nuestro periodista, por hablar, Óscar. Con el de la taza. Iba a echar un sorbito de café y ya me has dejado. Bueno, Fernando, lo primero, yo no soy muy de hablar de esto, Pepa, pero como ya lo habíamos el otro día esbozado, sé decirte que presento y dirijo un programa en Déjate de Historias Televisión, que Pepa coordina, y en un programa que hemos grabado para el mes de junio he recomendado el libro, o sea que ya pondremos el link en redes, Lola, Desi, ya os pondré todo para que lo veáis. Y lo hemos sacado. Muchas gracias. Vamos haciendo entrevistas, charlas y siempre una vez al mes al menos hacemos un escaparate con varios libros de las novedades. Y uno de ellos, como encima fue cuando se nos quedó el encuentro a medias, dije, pues me lo llevo a la tele y lo termino allí, la emoción que tenía de contarlo. Qué bien. Muchas gracias. Porque es un libro apasionante. Como ya dijeron el otro día algunos de los compañeros, Yoli que preguntó, también preguntó Pedro, es un libro apasionante por lo que cuentas y por cómo lo cuentas, claro, porque eres un narrador que además conoce muy bien todos los resortes de la narrativa y de la narrativa periodística en concreto, con lo cual lo llevas fenomenal. Y me acuerdo que Pedro te habló de una cosa que a mí también me llamó mucho la atención, que Pedro dijo, en este país siempre la burocracia ha sido una especie de lacra, un problema, vuelva usted mañana, que diría el maestro Larra, pero por otro lado, gracias a la burocracia, y tú lo dices, gracias a los papeles, se puede rastrear y contar esta historia. O sea, es muy sorprendente cuando a veces das detalles que están en documentos precisos y concretos. O sea, se habla de espías, se habla de inteligencia, pero abiertamente figuran en los papeles. Eso, ¿verdad? Es una cosa que choca mucho, por un lado. Claro, eran fundamentales. Los papeles, en definitiva, era el respaldo de toda la información que se daba al final. Tenía que venir respaldada por papeles, ¿no? Claro, en aquella época la única constatación tenía que ser o de viva voz o por papeles. Pero la viva voz incluso tampoco es constatación, porque tú eso lo puedes negar. En cambio, los papeles, eso quedaba ahí, ¿no? Y además, bueno, pues la verdad es que en general yo creo que de casi todos los países latinos, ¿eh? Somos muy proclives a la burocracia esta, al escribirlo todo, al folio, al todo. Y eso, bueno, pues evidentemente en aquella época se dejaba sentir, pero es que además había otro asunto y es que, claro, los reyes y la gente que manejaba en ese momento el gobierno, digamos, pues lógicamente tenían a gala el estar bien informado a través precisamente de archivos y bueno, porque es donde tenían, es la única manera, que los récords que diríamos ahora estaban ahí, no hay otra manera. Y en ese sentido la verdad es que nos adelantamos, porque ya había dos archivos importantísimos, como este que he citado ya, me parece, del Simancas. Estaba un archivo en Roma que era importantísimo también, que además era una especie de archivo paralelo de lo que tenían en el Vaticano. Y estaban los archivos, por ejemplo, de Bruselas, que todavía hay materia para investigar ahí sobre la guerra de Flandes, lo que quieras, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una avalancha de papeles que yo creo que es una especie de cantera pues inagotable desde el punto de vista de que, claro, luego, claro, también los papeles hay que tener cuidado con ellos, como sabéis, porque en definitiva los papeles, esto de que los papeles no mienten es una mentira. Los papeles engañan tanto como puede engañar la palabra también. Y mucho. Y sobre todo si hablamos de información secreta, de información, digamos, de inteligencia. Entonces se puede perfectamente camuflar la información pues con desinformación, que a su vez también está escrita, ¿no? Entonces todo esto obliga, digamos, a una indagación que realmente desde el punto de vista incluso académicos puede ser apasionante, ¿no? Porque claro, es que te encuentras ahí con documentos que nunca sabrás muy bien qué es lo que exactamente han querido decir o qué es lo que se tal, y luego las vinculaciones que hay entre esos documentos
que bueno, son cadenas ahí que pueden ser casi infinitas, ¿no? Desde el punto de vista de la gente. Porque la gente además en aquella época escribía mucho, no como ahora que nada más hacemos esta cosita con el móvil y tal. No, allí la gente escribía y se escribía unas cartas larguísimas y todo eso. Todo eso quedaba recopilado, todo eso quedaba recogido. Y nada, y ahí están los archivos españoles, que son muy importantes para todo, no solamente ya para la cosa de inteligencia nuestra, sino para la propia historia de España. España en aquella época pintaba mucho, como sabéis. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una potencia, de una gran potencia de la época. Y en ese sentido, bueno, toda la documentación que hay es muy importantísima, pese a que ha habido descalabros importantes. Por ejemplo, eso lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero el archivo de Simancas lo quemaron los franceses. O sea, lo que ha quedado es una parte de los archivos auténticos, ¿no? Porque los franceses estuvo varios días ardiendo el archivo ese de Simancas, ¿sabes? Y bueno, pues esto sí, efectivamente, los papeles eran importantísimos y yo creo que lo siguen siendo, a pesar de que ahora, claro, hay otros métodos ya de archivar eso, que no son los papeles, ¿no? Y en muchos casos esos métodos de archivo, pues a lo mejor van a durar menos, incluso que los papeles, que eso es otra historia, ¿no? Por ejemplo, uno de los inconvenientes, como sabéis, que tiene la historiografía es que los emails, los correos electrónicos estos que se dan que se están continuamente pasando y que constituyen materia de estudio y de indagación, pues resulta que en muchas ocasiones desaparecen, se borran, incluso el propio archivo, la memoria en la que está eso, pues resulta que queda deteriorada. Bueno, miles de cosas. Y además que como hay ya millones y millones y millones, incluso más difícil de correos de estos, es incluso más difícil sacar una especie, digamos, de ordenar un poco ese caos, ¿no? De los millones que además muchas veces son, como sabéis, comunicados muy breves de 5 o 6 líneas, que tampoco añaden mucho, que en fin, se va... bueno, o sea que sí, que yo creo que tenemos papeles para rato, siempre, en cualquier caso. Bueno, dejo al resto de compañeros, luego si hay opción, Pepa, tengo como siempre muchas preguntas más, pero que cada uno pregunte la suya. Gracias, Fernando. Y enhorabuena. Gracias a ti. María José. Hola, Fernando. Hola. Por aquí. Bueno, tu libro es uno de los que yo considero el libro de mesita de noche, porque tiene tal cantidad de datos. Pero, Vela, dime quién el primer día te quitó el libro para leerlo. A mi madre. O sea, es que me costó levantárselo porque le dije, coña, que tengo el encuentro ya, que necesito leérmelo. Mi madre le gusta muchísimo la historia y bueno, es que, o sea, fue verlo decir, espías del imperio, en la época de los Austrias. O sea, fue como que me lo quitó. Y la tía, bueno, es que se lo tuve que robar por la noche cuando estaba dormida porque no lo dejaba. Yo sí te vale, Vela, la engañé, porque mi madre me pasó como la tuya, pero la engañé con el dossier. Le dije, vete leyendo el dossier, te haces una idea y cuando terminemos todo yo traigo el libro. Mi madre el dossier no cuela, no cuela. Mi madre como loca también. Sí, no, luego, y ahora me ha costado quitárselo también otra vez para volver. Como te digo, yo es de los libros que voy a tenerlo en la mesita de noche porque son como muchas historias cortas. Yo esto es imposible que me acuerde para siempre y no quiero que se me olviden muchas. Entonces es típico libro para de vez en cuando darle una vuelta y ver alguna. Yo ahora te voy a preguntar cuál ha sido tu espía favorito de todos los que has descubierto, pero yo te voy a decir, o sea, necesito que me cuentes de John Dee. Esto que nos pones aquí, de que Dee anunció que había recibido un mensaje de Los Ángeles, en el cual decía que había saboteadores franceses en los bosques de Vin, de donde procedía la mayor parte de la madera utilizada en los astilleros ingleses, y que el informe motivó que los supuestos espías franceses que allí trabajaban fueran ejecutados. A mí esto me dejó muerta. Sí. Bueno, pues John Dee era una especie de Rasputín de la época y era evidente. Tenía dotes proféticas, dotes, o como queráis llamarlo. Entonces, por eso estaba considerado una especie de mago. Y por eso la reina Isabel le tenía tan alta estima. Allí la inteligencia británica lo tenía en tan alta estima. Entonces, lo que ya ahí entramos en el terreno, más bien de, ¿qué me diría yo? En el terreno ya un poco esotérico, que ya pues que ahí estamos pisando ya otro tipo.
está claro que era un personaje muy fuera de lo normal y que algunas de las cosas, como esas que tú señalas, pues quedan ahí un poco como Nostradamus, ¿no? Y dicen, bueno, pues esto, este tío cómo se enteró de esto y tal. Bueno, pues ahí queda, no sabemos muy bien si tenía truco o no tenía truco, o era todo, o era realmente que realmente hay dotes por ahí proféticas que siguen funcionando. Yo, la única persona así que he conocido que realmente me llamó mucho la atención fue en Moscú, una vidente que conocí, que era de nacionalidad asiria, no siria, asiria. Entonces esta mujer tenía una especie de consultorio allí en Moscú y iba muchísima gente allí a verla. Ella vivía en un piso modesto, pero la escalera estaba llena de gente allí que acudía todos los días a verla, ¿no? Y entonces esta mujer me dijo a mí, y yo me lo creo, porque no tenía por qué mentirme, que había sufrido mucho porque ella había visto con antelación cuándo iban a morir, por ejemplo, cuándo iba a morir su padre, por ejemplo, cuándo iba a morir sus hermanos, en fin, que en ese sentido había tenido unas crisis horrorosas y tanto es así que tuvo que, el marido no la aguantó y se divorciaron, precisamente porque ella cuando entraba en crisis pues veía cosas, ¿no? Que no eran, digamos. Y cuando yo le pregunté un poco, digo, bueno, pero esto parece una cosa que tiene que ver con el más allá y tal. No, no hizo. Ella lo racionalizó todo, diciendo que es que en la naturaleza hay fuerzas por ahí ocultas que todavía no conocemos y que hay gente que esas fuerzas pues es capaz de detectarlas, lo mismo que hace no mucho tiempo no se tenía ni idea de lo que era la energía atómica, o no se tenía incluso la electricidad, no se tenía lo que era la electricidad y tal igual, que hay fuerzas por ahí funcionando, que en definitiva hay algunas personas que son capaces de captarlas, que todavía son muy pocas, pero que cuando esas fuerzas se conozcan y se racionalicen, pues será una energía más que le podrán utilizar los humanos, ¿no? Esta era su tesis, que no como digo, no tenía nada que ver nada con la religión, porque ya no era religiosa. Pero fíjate, en esa ocasión me estuvo contando, y luego me enseñó fotografías, de que estaba dando clases de parapsicología, o sea, de evidencia, estaba dando clases nada menos que la escuela de guerra de la URSS, en una de las escuelas de guerra allí de la URSS, cerca de Moscú. O sea que la estaban utilizando para ese trabajo también. Y van a ver, y tenía una especie de cátedra allí, pues con generales, con gente del alto mando soviético de aquella época, y hablaban de estas cosas, ¿no? O sea que eso es lo que yo creo que lo único que puedo sigue decir. Pasando, o sea, tenemos un John Dee ahora en nuestros días, bueno, en Moscú, que entonces sigue pasando. O sea, seguimos teniendo especies de John Dees. Bueno, lo que sí parece es que hay gente que detecta más cosas que otras y que tiene más ideas que otras. No, yo ya ahí, como ya no sé yo muy bien. El mismo Rasputín del que estamos hablando, pues, Rasputín era capaz de curar determinadas. Al hijo del zar lo curaba. Y que era fíjate que era una enfermedad, la hemofilia, que no tenía cura ninguna. Y parece que era la única persona que lo curaba. Que fuera su gestión, que fuera realmente, no sé, algún tipo de hechizo, ahí no entro, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que yo creo que hay fuerzas ahí mentales que quizás en algunas personas se desarrollan más que en otras. Eso yo lo veo como una posibilidad racional, sin entrar, por supuesto, en ningún asunto que tenga que ver con la mística, ni con la religión, ni con nada de esto. ¿Y tu espía favorito, Fernando? Pues oye, yo después, a mí el personaje que más me gusta de todo es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo es que lo reúne todo. Es que el tipo además de ser un espadachín, un chuleta de la época, digamos, ¿no? Pues luego resulta que el tipo es uno de los mejores poetas, no ya de la lengua castellana, el mejor poeta del mundo. Y además de eso, pues se embarca en aventuras que tienen que ver con eso, con aventuras de capa y espada, se embarca con aventuras políticas. Es un gran libelista, por ejemplo, es un panfletario total, lo sabéis, tremendo. Y además de eso, llega a ser el hombre más informado de Italia en aquella época. Fíjate que Italia es un laberinto de rencillas y de estados pequeños y de, en fin,
desde el punto de vista histórico es una maraña casi impenetrable, y sin embargo pues, él llega a ser el hombre mejor informado de Italia casi en esa época, ¿no? Y luego además tiene aspectos incluso pues, muy misteriosos, ¿no? Porque todavía no sabemos muy bien por qué lo encerraron casi 7 años en San Marcos de León, en un calabozo siniestro allí, que estuvo a punto de morir de frío y de tal, y lo encerraron sin que, al parecer, o sea, yo por lo menos no he encontrado ninguna explicación demasiado clara de por qué, ¿no? Porque además lo encerraron en secreto, y parece ser que además tenía que ver con cuestiones de espionaje, porque en el fondo el que se lo carga, digamos, es el conde duque de Olivares, y el conde duque de Olivares, pues, entre otras cosas, desconfía de él porque piensa que está haciendo labor secreta. ¿A favor de quién? Porque ya había muerto, ya el duque de Osuna, que era su protector, ya había muerto. En fin, allá todavía, como veis, se podría escribir un libro inédito sobre la actividad real de Quevedo en aquella época, en todos estos lances, no solo de capa y espada, mezclados con el espionaje, mezclados con todo este asunto de los escritos contra el rey. En fin, ahí hay una maraña, hay un mundo ahí, ¿no? Que está, yo creo, todavía, bueno, vemos que a lo mejor no se sabrá nunca, por otra parte, o es como además es natural en este tipo de cosas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué lo tuvieron tanto tiempo encerrado, ¿no? Y por qué ya cuando sale prácticamente ya es un muerto viviente, porque se va allá a la torre esa de Juan Abad, que no es Penieta, y allí muere ya pues prácticamente maldiciendo un poco de todo, y sobre todo viendo, con esa clarividencia que él tenía, viendo cómo el declive español era ya irreversible, digamos. Él ve que España se escapa y que va hacia abajo, y que esa cuesta abajo ya no hay quien la pare, ¿no? Y entonces todo eso le amarga, porque él era un gran patriota también, como sabéis. O sea, era un tío que amaba a España, creía en España con locura, ¿no? Bueno, pues todo esto a mí me parece un personaje absolutamente, desde el punto de vista literario y humano, me parece un personaje fabuloso, claro. Sí, sí. Pues si te animas a escribir sobre Quevedo, te vamos a leer. O sea que yo te lanzo la idea. Que si me gusta leer, dices que si te animas a escribirnos la historia de Quevedo en esos 7 años, nosotros encantados. Yo siempre soy muy voluntarista para estas cosas, pero bueno, si se planteara, pues a lo mejor lo haría así, pero la verdad es que yo creo que el personaje está ahí, es que es un personaje que cualquier otro país le hubieran hecho películas, le hubieran hecho series, le hubieran hecho de todo, ¿no? Y ahí queda. Y sin embargo, pues ya lo ves, apenas sale en ningún sitio. El personaje que tiene muy mala uva también, o sea que no, eso también dormido. O sea que le pillaba por medio, lo podía partir, ¿no? Pero bueno, todo eso son facetas, digamos, desde el punto de vista literario son facetas, imagínate, que dan para una visión absolutamente no solo literaria, histórica y también desde el punto de vista de la inteligencia, eso que estamos comentando, ¿no? Así que bueno, pues si me tuviera que decantar por alguno, seguramente sería por Quevedo, ya que lo has dicho. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por el libro y nada, que toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias a ti y esperemos que sea así, que la buena suerte, que la buena suerte nos acoja, nos ampare un poco a todos. ¿Vale? Pues eso déjaselo a Pepa, eso se encarga Pepa. Con nuestro granito de arena, como suelo decir. Natalia. La de las vacaciones. Buenas tardes, Fernando. Hola, Natalia. Pues nada, es un placer leer tu libro, pero es que es también un placer oírte, porque es que se aprende tanto, o sea, es como estar en una clase de historia y venga de datos ¿qué cabeza tienes? Te lo agradezco mucho. Sí, se nota tu experiencia. Todo lo he aprendido en Espasa, ¿eh? En el diccionario Espasa. ¿No? Todo. Está ahí, el está diccionario todo. Espasa, enciclopedia. Todos los tomos de la enciclopedia Espasa. Doy fe. Ahí está todo. Doy fe. Sí. Más bien, Fernando, ha aprendido en lo que es la vida.
Ay, la vida. Todo esto. Sí, sí. Esto no se aprende sentadito en un despacho, ¿no? Y a raíz de lo que le estabas contando a María José, yo precisamente lo que recuerdo muy bien cuando he estado leyendo el libro es la cantidad de escritores que han sido espías. O sea, me llama mucho la atención Cervantes, Quevedo, como lo han nombrado, Alonso de Ercilla, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca. Digo, pero bueno, esta gente metidos a espías. Yo no sé si es que ya con sus temas de novelescos ya también se involucraban y sabían moverse en círculos ahí. En muchos que casos era no fácil. claro, en muchos casos no eran espías profesionales y no cobraban a fin de mes ni nada de esto, ¿no? Eran gente que eran soldados, digamos. Estaban en aquella época. Lo que sí ha habido, y somos el país que en ese sentido somos imbatibles, es la cantidad de grandes escritores, soldados que ha dado este país, ¿no? Que es tremenda, ¿no? En aquellos 2 siglos sobre todo, ¿no? Y entonces en esa especie de eclosión, digamos, de grandes escritores, muchos de ellos están vinculados a la milicia, eran también soldados, ¿no? Bueno, con el caso de Cervantes es paradigmático, ¿no? Es prototípico. Entonces eran soldados que por lo que sea, pues en un momento determinado les tocaba desempeñar labores que tenían que ver, pues eso, con la inteligencia. Y entonces en ese sentido, pues la verdad es que todos lo consideraban, digamos, una tarea más que les tocaba hacer y la hacían, ¿no? Y que siempre, por supuesto, por sentido patriótico. No cobraban, ni a ninguno de ellos que yo conozco, de todos estos que he nombrado, vivían de eso, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, Cervantes cobró, tenemos una constancia de que un documento, pero el hombre no tiene dinero y se iba al norte de África, pues se lo tenía que pagar alguien, pero bueno, pues se lo pagó la inteligencia española de la época. Y como le apuntaban todo, como hemos dicho antes, pues le apuntaron también un recibo de que le habían pagado 50 escudos por el viaje. Recibí. Pero bueno, que eso que estamos diciendo, efectivamente, hay muchos, pero que no, muchos de ellos no eran profesionales y no sé que se dedicaran a eso, sino simplemente eran lo que podríamos llamar espías ocasionales, que en un momento determinado se les encargaba determinada misión y la cumplían, ¿no? Eso también, por ejemplo, en Inglaterra hubo mucho de eso, en el siglo XIX sobre todo, y en la Segunda Guerra Mundial y tal, hubo muchos profesores y hubo muchos escritores que también pues, se dedicaron a tareas de inteligencia y prácticamente lo hacían, pues digamos, un poco por amor al arte, otro poco por ambición personal, otro poco también porque en definitiva eso les permitía a lo mejor utilizar esas historias de una manera velada para sus novelas o para sus cuentos, para sus relatos, pero se dieron muchos escritores, y como digo, en Inglaterra, que funcionaban así. Pero aún así, digamos, la calidad y la cantidad de los escritores españoles de aquellos 2 siglos que más o menos estuvieron conectados con este tipo de actividades es impresionante. Y seguramente habrá muchos más, que es cuestión de mirar también, ¿no? Porque además muchos de estos escritores que estamos hablando y muchos o de gente conectada con la inteligencia, escribían, por ejemplo, tratados de inteligencia y escribían tratados de contraespionaje y escribían muchas cosas. Y es que somos un pueblo muy grafómano en aquella época, y en aquella época además, como lo hacíamos bien, pues la gente escribía mucho y escribía bien, ¿no? Y ahí hay evidencias, digamos, documentales que seguramente que no han salido todavía y que seguramente irán saliendo. O sea, en ese sentido, yo creo que a mí me gustaría que este libro fuera un libro que abre una brecha, pero seguramente si dentro de unos años van a salir muchas más cosas, ¿no? Que se están investigando o que se van a investigar pronto. Yo me gusta mucho por eso, porque yo me lo imagino con su papel y su tintero y venga a escribir y escribir y escribir, digo, madre mía, sí. Fíjate, pluma ahí.
fíjate un personaje como Lope de Vega, tienen que escribir más de 1000 comedias. ¿Tú te lo imaginas? Sí, y, todo, y todo a mano. Todo a mano. Y con todo papel a mano. Y con papel y tinta, y tintero. Eso es. Y teniendo hijos a cascoporro también mientras. Le daba tiempo a todo. Y teniendo líos de falda, sin problema. Eso, lo de Lope también es para estudiarlo. Es que era muy casquivano. Y estamos hablando de las comedias, pero es que fíjate, luego está toda la obra lírica. Exacto. Están todas las novelas. Lope de Vega escribió novelas también, lo sabéis. Y estamos... Tenían que poner la oreja en cualquier sitio, daros cuenta, o sea. Y sobre todo además que rimara, ¿verdad? Que es lo más... Efectivamente, sí, claro. Hacerlo sin rima, eso claro de cualquiera, pero si además tenía que rimar, joder, eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, me ha encantado tu libro, la verdad es que es súper entretenido y como decía María José, lo puedes coger desde cualquier punto, además, es que es muy ameno, ¿no? Dices, madre mía, todo un capítulo entero para este señor. No, esquemático, cuentas lo que tienes que contar y no te enrollas. Entonces es muy fácil de leer, muy cómodo y es un gran libro de consulta. La verdad es que te ha salido una crónica periodística muy buena. Me alegro que digas, porque ese era el objetivo, precisamente, ese era el objeto. Yo me lo planteé, y lo digo en el prólogo además, como una especie de crónica general, de carácter periodístico casi, ¿no? Que no pretendía hacer un libro demasiado académico, porque sino que al revés, lo que quería es un libro. Y fíjate que lo he destacado alguna vez, que el libro no lleva ni una sola nota a pie de página, o sea que se tiene que leer como lo leería cualquier periodista sin necesidad de ninguna nota añadida, ¿no? Así que, oye, pues en ese sentido, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Flor está en Asturias. Los demás casi todos estamos, bueno, menos Fernando que está en Sevilla. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola. Bueno, a mí la pregunta que me tenía aquí intrigada es sobre Baltasar de Zúñiga, que pues en el libro se habla muy bien de todo lo que hizo, de todo el trabajo que realizó, y luego dice que como recompensa por sus servicios, que Felipe III le nombra comendador de León y además tenía que educar al príncipe de Asturias, que era el futuro Felipe IV. Entonces, por un lado quería saber si esa educación era ya encaminada a que cuando él fuese rey supiese controlar toda esta red de espías y que supiese cómo funcionase todo esto. Y otra pregunta sobre este personaje es que dice que murió de forma repentina justo antes de que su sobrino el conde duque de Olivares se hiciera con las riendas del poder durante el reinado de Felipe IV. Yo no sé si su muerte fue así natural, eso de repentinamente. Ahí quedan empezando un poco por el final, quedan efectivamente. Ahí esa es una muerte que no quedó demasiado clara. Y en aquella época, además, este tipo de muertes, como sabéis, eran muy, muy frecuentes porque funcionaban los venenos. Y funcionaban los venenos y no había autopsias. Entonces, la gente se moría en muchos casos envenenada. Y era muy fácil, era relativamente fácil echarle un veneno y tal. Al final siempre le echaban la culpa al tifus, decían que era de tifus y punto pelota. Y se acabó. Pero, o sea, que no tenía nada extraño, ¿no? O sea, fíjate lo que fue la misma muerte de don Juan de Austria, pues y la muerte del cardenal infante don Fernando, que además mueren siendo muy jóvenes, con unos dolores espantosos a Juan de Austria cuando le hicieron la autopsia, pues encontraron ahí que tenía los intestinos como si los tuviera quemados, dice, ¿no? Como si los tuvieran quemados. O sea que en la guerra era muy fácil morirse y los venenos funcionaban. Y todo el siglo que estamos comentando, el siglo XVI y XVII, el siglo de oro,
había unos enconos y había unos odios y unas disputas tremendos, ¿no? Y la gente se mataba con mucha facilidad, porque además no había manera de comprobar nada, ¿no? O sea, como no había autopsias, en realidad en aquella época, pues no había manera de comprobar nada, te enterraban y punto pelota, ¿no? Y o sea que sí, que yo creo que ahí efectivamente pudo haber gato encerrado y pudo haber sencillamente alguien que lo liquidara, ¿no? Y de otro que me dices, él era el ayo, sí, el que se llamaba entonces el ayo del rey, y como tal, pues estaba encargado de la educación, mejor dicho, del príncipe. Como tal, estaba encargado de la educación del príncipe. Y en ese sentido entraba todo. Entraba lo que podríamos llamar los aspectos éticos, los aspectos, digamos, protocolares, de corte, los aspectos de comportamiento, los aspectos que tenían que ver con el entrenamiento, con la milicia, con las armas, un poco y tal. Y él estuvo en el Consejo de Estado, en el Consejo que era un poco, digamos, junto con el rey, era un poco el vértice de toda la inteligencia del Consejo de Estado, y es de suponer que, lógicamente, pues también le pasara nota de esos aspectos vinculados con la inteligencia, puesto que Zúñiga estaba también en el Consejo de Estado. Así que sí, yo creo que sí, que en ese sentido un personaje muy completo. La educación de los príncipes en aquella época tenía una importancia capital, ¿no? Pero lo que pasa es que es un tipo de educación muy diferente, claro, a lo que podía ser ahora, ¿no? Tanto lo que se hacía sobre todo hincapié es lo que pudiéramos llamar los aspectos ético-morales, ¿no? Era lo fundamental. Y vinculados a la milicia, digamos, ¿no? Eran las dos ramas y tal. Pero sí, en el caso de Zúñiga, yo creo que precisamente por esa faceta, o sea, multifaceta que tenía en el Consejo de Estado también y en la diplomacia y tal, pues fue un hombre que le enseñó mucho a Felipe IV. Lo que pasa es que luego Felipe IV, como sabéis, pues tenía otros defectillos y ahí ya los consejeros, digamos, o los ayos, pues pueden hacer poco, ¿no? Pero bueno, se intentó, lo intentaron. Lo intentaron con el mejor maestro posible, pero bueno. Bueno, pues enhorabuena por el libro, porque me encanta la forma en que lo escribiste, que es muy fácil de leer y muy entretenido, que a veces piensas que va a ser algo pues pesado, monótono, y sin embargo es una lectura fluida y que se entiende muy bien, y bueno, yo eso lo agradezco muchísimo. Así que enhorabuena y muchísima suerte. Pues nada, te debo un gin tonic o lo que quieras. Muchas gracias. Gracias. Uy, Pepa, tenés el oye. Estefanía. Hola Fernando, buenas tardes. Hola, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Saluda. Te ubico. Vale, ahora, que no hayas leído todavía el recuadro. Vale. Bueno, yo tengo que decirte que me ha parecido una lectura súper interesante, que se aprende muchísimo con ella. Últimamente estoy comprobando que debo de tener un pueblo muy importante porque estoy saliendo en muchas novelas, porque resulta que el día 27 de enero el conductor de embajadores Francisco de Lira recogió al embajador, o bueno, perdón, de Rusia, y le fue a recoger a Getafe. Y me sorprende porque digo, jolín, tengo un pueblo importante. Entonces, los personajes que tenemos han sido todos grandes personajes, y mi pregunta es, con lo que España ha sido de reconquista, de conquistas a nivel mundial, los espías que hemos tenido, ¿tú cuándo crees que fue y que empezó el declive hasta lo que somos ahora? Sí, normalmente el declive de las inteligencias, digamos, normalmente se produce cuando, digamos, el aparato, o lo podríamos llamar el imperio, empieza
a ser, digamos, empezó a ser cada vez más débil y, por tanto, todo va un poco concatenado. Es decir, en España llega un momento en que el declive se nota en la falta de cabezas, por ejemplo, para el ejército, ¿no? En la falta de cabezas desde el punto de vista incluso económico, la falta de cabezas incluso religiosa, ¿no? Y la falta de cabezas, pues, políticas, como es, por ejemplo, los últimos años la decadencia de los Austrias, lo que llaman los Austrias menores, ya con Felipe IV y con Carlos II. Entonces, bueno, pues ahí se produce, es imposible o es prácticamente imposible pensar que se puede tener un gran imperio, para entendernos, se puede ser una gran potencia si el aparato de inteligencia falla. Pero también es impensable que se pueda ser, digamos, una potencia en declive con un aparato de inteligencia en auge, ¿no? Porque es que son dos polos que tienen que encajar un poco. Si no encajan, pues entonces está todo muy desnivelado. Y el declive se va produciendo, a medida que se va produciendo el declive, pues estas cabezas, que digamos las cabezas rectoras, las fuerzas vivas que llamaríamos, pues van entre comillas, degenerando. O sea, cada vez hay un momento, por ejemplo, el conde duque de Olivares se queja de que faltan cabezas. Dice, si es que no tenemos cabeza ya. O sea, que falta, cuando hay que mandar, por ejemplo, a gente que vaya a gobernar un ejército a Flandes, o que vaya a gobernar una Saboya, o que vaya a ser virrey en un sitio muy importante y tal igual, le faltan, digamos, porque hay que tener en cuenta también que en aquella época esta especie de, digamos, de clase rectora lógica del Estado estaba sobre todo concentrada, como es lógico, en la nobleza, la aristocracia, porque era la aristocracia la que movía, la que entonces, digamos, movía esos hilos, ¿no? Básicamente, y los reyes designaban normalmente a gente de la nobleza para las medidas expansiones. A medida también que la nobleza va degenerando, ¿sí? se va para decirlo de una manera vulgar, va escurriendo el bulto y va pensando que, bueno, que ya esto de las guerras y no sé qué, y que vaqueamos hasta tal y que vamos a retirarnos a nuestros palacios y dejar que sean otros los que saquen las castañas del fuego y tal y cual. Y empieza a desinteresarse, digamos, de lo que podríamos llamar el aparato del Estado. Entonces también, lógicamente, empieza a haber esa falta de cabeza que estamos señalando, que repercute en todos los órdenes, porque muchas de estas cabezas que antes, como decíamos, estaban a lo mejor involucradas en asuntos relacionados con la inteligencia o con el Estado o con la economía y tal, muchas de esas cabezas ya dejan de existir o van escaseando ya. Y al escasear, pues lo que va haciendo es que lo que va pasando es que la clase rectora, por llamarlo de alguna manera, se va haciendo cada vez, como diría yo, va pasando, diríamos hoy, del asunto y se va dedicando a otro tipo de cuestiones. Con lo cual, pues evidentemente la gente se dedica, la inteligencia todo eso va repercutiendo en la decadencia de la propia inteligencia. Ahí cito yo al final del libro, si os fijáis, a Fernando Valenzuela, que es un personaje que le llamaban el Duende de Palacio, en tiempo de Carlos II. Entonces este hombre, que llega a ser en ese momento pues un poco la cabeza de la inteligencia española de aquella época, pues es un personaje que se está dedicando a temas casi de chismorreo. Por eso lo llaman el Duende de Palacio, porque lo que le interesaba es si la reina regente, pues no sé, salía con fulano, salía con mengano, o si el duque de no sé cuántos, pues se llevaba mejor vestimenta que el marqués de no sé qué. Y todo eso era, digamos, la inteligencia. Llega un momento en que la inteligencia es eso ya, ¿no? Pues un poco también lo que pasa en España a veces, ¿no? Que cuando hablamos de la inteligencia, pues a veces está para cosas que nos parecen ya un poco casi ridículas, un poco tal, ¿no? Porque resulta que si los gobiernos o los banqueros tienen que estar pendientes de si fulanito amenaza mi puesto para ascender o no amenaza mi puesto para ascender. O si en el caso, por ejemplo, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, bueno, todo eso en definitiva ya estamos hablando de inteligencia, de temas de inteligencia muy menores, para el caso de España, ¿no? Cuando se estaban jugando
pues intereses que afectaban a un imperio, digamos, ¿no? O sea que la inteligencia, yo creo, para responder de una manera muy breve, la inteligencia decae cuando el Estado y el ejército español empiezan a perder peso en Europa. A partir de ahí se produce la baja de la inteligencia. Por esa falta de cabeza, que hemos dicho, y más cosas también que podríamos hablar, que no es real, pero fundamentalmente por esa especie, digamos, de bajonazo, tanto en el aspecto hegemónico, político y militar general de nuestro papel en Europa, ¿no? Pues muchas gracias, porque la verdad que es súper interesante la lectura y que tengas mucho éxito, Fernando. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias. A ver. Fernando. Ah, te oigo, sí, sí. Sí, pero digo el otro Fernando ahora. Ah, el otro no sé. Del otro no sé nada. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Hola otra vez, ¿no? Hola otra vez. Mira, el otro día estábamos hablando de que tu libro es como ver la historia al otro lado del espejo. Entonces, sí, yo creo que tu libro era lo que me faltaba a mí para llegar a comprender lo que significó el imperio de España, el imperio, claro, de esos siglos. En la historia, con toda la política, ¿no? Hay cosas que ves, pero yo creo que es mucho más importante lo que no se ve, ¿no? Y con la historia pasa lo mismo, ¿no? La historia, cualquier libro de historia te va a decir una sucesión de hechos, de batallas, de sucesiones de reyes, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que, digamos, lo que se ve. Pero la parte que no se ve es donde entra ya, pues eso que podríamos llamar la inteligencia, ¿no? Por inteligencia. Y hay muchas cosas importantísimas, tanto desde el punto de vista de batallas como de paces, como de personajes, eso que estábamos hablando, que de repente desaparecen de la historia porque parece ser que les ha dado un tifus o lo que sea. Todo esto, en definitiva, es la guerra secreta, es la inteligencia secreta y, en definitiva, es la historia secreta. Es que, entonces, claro, yo creo que cualquier historia que no tenga en cuenta esos aspectos, digamos, ocultos, pues es incompleta, es muy incompleta, ¿no? Porque, en definitiva, no llegan a explicar por qué, digamos, se producen las cosas. Eso mismo que estábamos hablando de Quevedo, y por qué estuvo Quevedo 7 años encerrado como una fiera ahí en el monasterio de San Marcos, digamos, en León. Bueno, pues el día que alguien de alguna manera lo certifique y lo podamos saber, pues tendremos un punto importantísimo de su biografía que tendrá que ver a lo mejor con cosas que ahora ni siquiera sabemos, ¿no? Pero bueno, para resumir un poco, la idea es esa, la inteligencia es historia, pero es historia oculta, digamos, y esa historia oculta, lógicamente, cuesta más de sacarla a la luz, porque además cualquier inteligencia, su primer objetivo es que siga siendo eso, siga siendo inteligencia, es decir, que siga siendo secreta. Si la inteligencia no es secreta, pues ya es un contrasentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el juego histórico en el que yo creo que nos movemos todos, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, nosotros vemos a través de ese espejo a estos personajes que tuvieron tanto que ver en la importancia del imperio. Si le damos la vuelta al espejo y lo vemos desde la parte de ellos, ¿a quién verían como una potencia en el espionaje? ¿Al imperio francés, al inglés, al Vaticano, a los genoveses? ¿A quién? O sea, nosotros, desde nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Para ver la potencia... Desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de todos los espías y todos los secretarios y todos los funcionarios del imperio. Hombre, era un momento, digamos, de la Edad Moderna, el surgimiento de las naciones-estado, todo esto es un momento importantísimo, ¿no? Entonces, está en un momento también en el que van a surgir imperios nuevos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la inteligencia tenía que atender
mucho al frente, digamos, ¿no? Pues Venecia, por ejemplo, era una gran potencia de inteligencia, pero claro, Venecia estaba mucho más limitada, porque Venecia solamente tenía, digamos, la guerra la posición geoestratégica esta que tenían era solamente para hacer frente al Imperio Otomano. Entonces, bueno, pues ellos tenían ahí un espacio más limitado, mucho más limitado que el de España, pero la inteligencia la manejaban muy bien. La inteligencia otomana, la inteligencia turca funcionaba muy bien. Tuvieron almirantes, gente importantísima, como fueron, por ejemplo, los hermanos Barbarroja, o como fue Dragut, o como fue Uluchalí, que eran digamos, los reyes del Mediterráneo en muchas épocas, y esta gente manejaba muy bien la inteligencia también, o sea que había una red de inteligencia. Estaban, por ejemplo, por irnos un poco más al norte, Francia manejaba ya la inteligencia muy bien también en aquella época, ¿no? Y en el norte, yendo más al norte, los ingleses, sobre todo a partir de la derrota de la Gran Armada, la mal llamada Invencible, pues empezaron ya a organizar un servicio de inteligencia muy, muy potente, muy poderoso, con un tipo bastante sagaz, que era Walsingham, y que además iba disponiendo cada vez de más medios, ¿no? Porque Inglaterra empezó siendo un país relativamente pobre, pero a medida que iba adquiriendo el imperio, iba adquiriendo posesiones, y iba también manejando el comercio, y entonces iba haciendo cada vez más rico, sin contar la piratería y todo eso, pues iba haciendo cada vez más rico y podía pagar cada vez más, y terminaron pagando muy bien también, ¿no? La inteligencia. Así que, no sé, para ceñirnos un poco al ámbito mediterráneo, bueno, luego está la inteligencia vaticana. El Papa era una potencia también, ¿no? Una potencia no solo espiritual, sino también política. Y en ese sentido, además, dominaba el territorio del centro de Italia, en Roma, y ahí además tenía un archivo de tiempos inmemoriales. Yo creo que ha debido ser quizá el primer archivo que había en Europa. Y dicen el de Dubrovnik, el de Ragusa, pero bueno, para entendernos, la información que sacaba el Vaticano pues, era impresionante, porque prácticamente era digamos, el emperador del orbe católico. O sea que, bueno, información. Y como digo, pues Roma era también otra potencia. Y luego estaba Génova, que como sabéis era una potencia mercantil y marinera y naval. Y entonces, en ese sentido, pues su influencia era también enorme, ¿no? Porque en definitiva controlaba el dinero, controlaba lo que llamamos eso lo dice Quevedo, ¿no? Cuando dice que el oro llega a las Indias honrado y es en Génova enterrado. Es decir, al final eran los genoveses los que se quedaban con el oro, ¿no? Y España lo único que hacía a veces era tomar nota de lo que los genoveses, de lo que le debíamos a los genoveses. Pues claro, luego al final. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero creo que el juego ese está claro que había un juego de intereses muy potentes y además muy enfrentados, y lo que se estaba ventilando pues es casi una nueva época, ¿no? Pues ya el siglo XVIII en realidad es una nueva época, el mundo empieza a cambiar en muchos aspectos, ¿no? No sé qué se oye. ¿He contestado tu pregunta? No, ¿sabes qué pasa? Que hay mucho ruido aquí en la redacción. Es vuestra. No, es que se oye constantemente como una conversación de fondo. Y es que están hablando súper alto por donde está. Vale, ya está. Pues... Bueno, pero más o menos he contestado tu pregunta, ¿o no? Es lo de... La última pregunta. ¿Quién estaba hablando? Fernando. ¿Fernando? Que no se te oye. ¿No se te oye, Fernando? Que tiene problemas. Es que tiene problemas. Dice que sí. Que sí. Bueno, ha dicho que sí. Baila o algo, Fernando. Si Fernando dice que sí, Fernando dice que sí, va a misa. O sea que nada. Ha sido un placer, Fernando, escucharte, leerte y volverte a ver, aunque sea a través de este medio. Muchas gracias.
plataforma, que, bueno, como yo digo, es muy posible que gracias a allí podemos estar en contacto y hablar con los autores. Aunque parece que se te oye fatal, Pepa. Muy mal, Pepa. ¿Me oye mal? Sí. Acércate así un poco. Ahora, vale. Pues nada, muchas gracias Fernando, muchas gracias Lola y Desi, pues muchas gracias también. Esperemos que nos veamos pronto y ya cara a cara. Sí, sí, sí. Ya toca. Claro que sí. Un gusto. Cara a cara en plan amistoso, claro. Porque ya sabes que Sí, no como algunos de estos, claro. Hay unos cara a cara que son. Exacto. No nos vamos a conocer, nos conocemos nada más de aquí para arriba. Casi mejor, yo creo. Casi mejor, sí. Yo también voto de aquí para arriba. Somos centauros por abajo. Más o menos. Hasta pronto. Un beso para todos. Gracias a todas. Adiós a todos. Adiós. Me alegro mucho de veros. Adiós. Y yo. Gracias, Fernando. Beso, Fernando. Adiós.